poco de la notación científica. Vean, la notación científica me permite darle el orden de magnitud a un valor multiplicando por una base 10 y esta base 10 la tenemos elevada a una determinada potencia. Así, por ejemplo, entonces decimos que si tenemos el número 400 o el número 150, tienen el mismo orden de magnitud, que es este 2 del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, podemos expresarlos en notación científica a ambos multiplicados por un 10 a la 2. Como podemos ver en la parte de abajo, 400 es igual a 4 por 10 a la 2. Ahí tengo mi orden de magnitud expresando el valor 400. Y si quiero poner 150, pues también tengo 1.5 multiplicado por 10 a la 2. ¿Sí? Entonces recordamos esa parte, ¿no? Entonces, analicemos qué es lo que uno hace tanto para compactar como para desarrollar un número en notación científica. Entonces, pensemos qué es lo que tenemos que hacer primero cuando yo tengo una notación compacta. Por ejemplo, si yo tengo 10 a la 3, eso significa que tengo 10 por 10 por 10. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico el número 3 por 10 a la 3, esto equivale a decir 3 por 10 por 10 por 10 y tengo el valor 3000, ¿sí? Entonces digo, bueno, mira, la notación científica es la que tengo a la izquierda, que es mi notación compacta, sin poner tantos ceros, mientras que del lado derecho tengo mi notación desarrollada, ¿sí? Ahora, para recordar un poco qué es lo que les han dicho en la secundaria o tal vez en la preparatoria, sin analizar concretamente qué es lo que están haciendo en la operación, les dicen, bueno, mira, para fines prácticos, recordemos que se recorre el punto decimal 3 lugares hacia la derecha o tantos lugares como ustedes tengan en el exponente. Aquí vemos que en este exponente pues tenemos el número 3. Eso significa que yo me fijo aquí dónde está el punto decimal y ese punto decimal lo voy a recorrer 3 lugares hacia la derecha. Entonces, originalmente aquí está el punto decimal. Entonces, de ahí yo lo recorro 1, 2 y 3 lugares. Y entonces ya tengo ahí el 3000. ¿Qué representa el siguiente caso? Vean, aquí la cuestión está en que estoy poniendo aquí un signo negativo. ¿Qué significa en este sentido, como lo vimos en la parte anterior, poner este signo negativo aquí? Sin querer meterme demasiado a las definiciones matemáticas, sino simplemente hacer de esto una actividad práctica, lo tomaremos como si fuese una notación que lo que representa es que tengo el número 1 dividido por la base 10 elevada a la potencia que yo tengo aquí en este caso. Entonces tengo 1 entre 10 por 10 por 10 porque la potencia aquí es justamente 3. ¿Sí? De tal forma que entonces cuando yo multiplico 3 por 10 a la menos 3, lo que estoy haciendo es dividir 3 entre 10 por 10 por 10 o dividirlo entre 1000. Cuando hago esta operación, pues lo que tengo es 0.003. ¿Sí? Entonces nuevamente reconocemos mi notación compacta, mi notación desarrollada y analizamos lo que eso significa. Comentamos nuevamente que para fines prácticos lo que estamos haciendo es recorrer el punto decimal 3 lugares, porque ya dijimos que 3 lugares es el exponente, 3 lugares, pero ahora hacia la izquierda. Analicemos. Originalmente tengo el punto decimal en esta posición. Ahora, de esta posición que originalmente estaba, lo estoy moviendo 1, 2 y 3 posiciones. Entonces, tengo que llenar el espacio ese con 0, siempre, tanto sea como que el exponente sea mayor o que sea positivo o que sea negativo, yo tengo que llenar ese espacio con ceros. ¿Qué sucede si tengo que realizar la siguiente operación? Multiplicar 7 por 10 a la 3 por 3 por 10 a la 2. La forma
digamos, en la que uno esperaría hacerlo directamente si es que no recuerda cómo se hace, y que además no nos llevaría a ningún tipo de error, dado que no lo recordamos bien, ¿no? Entonces la idea sería, pues, desarrollar el valor 7 por 10 por 10 por 10, 3 por 10 por 10 por 10, que me da 7000 por 300. Y eso me da 2.100.000. Si yo regreso a notación científica, me fijo dónde está el punto, veo cuántos lugares se recorre y entonces tengo que mi resultado va a ser 2.1 por 10 a la 6. Sin embargo, cuando yo tenga números muy grandes o números muy pequeños, se vuelve un poco problemático. Me puedo equivocar inclusive en poner el número de ceros y demás. Y entonces la idea aquí es recordar qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer esta operación. Pero no solamente eso, sino analizar lo que realmente uno está haciendo en estos casos y que me va a servir además para cualquier cosa que tenga que ver con resolver ejercicios en el curso de física. Entonces, lo primero que quiero que analicemos y que recordemos es que el producto conmuta. ¿Qué significa que el producto conmuta? Lo que significa es que cuando yo hago la multiplicación de números, y concretamente lo vamos a utilizar con un ejemplo de números, no importa el orden en el cual yo los acomode o realice la operación, siempre voy a obtener exactamente el mismo resultado. Veamos el ejemplo concreto con números. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la siguiente multiplicación? 3 por 4 entre 2. 3 por 4 sé que me da 12 y entre 2 me da igual a 6. Entonces mi valor, después de haber hecho la operación, es tener un 6. Pero yo puedo tener varias formas de verlo y de hacer la operación. Por ejemplo, yo puedo decir 3 entre 2 por 4. Son los mismos números, pero acomodados de una forma diferente. 3 entre 2 me da 1.5, por 4 me da 6. ¿Sí? Entonces, esta es una posibilidad. ¿Qué pasa si ahora lo acomodo de otra forma? Por ejemplo, 3 por 4 entre 2. 4 entre 2 me da 2, por 3 me da 6. Puedo tomar otra posibilidad. ¿Qué les parece? 1/2 por 4 por 3. 1/2 me da 0.5, por 4 me da 2, por 3 me da 6. Entonces, aquí acabo de poner varias posibilidades de ejemplos de cómo acomodar los valores que quiero multiplicar y dividir, de tal manera que me permiten visualizar que efectivamente no importa el orden en el cual yo los coloque, yo siempre voy a obtener el mismo valor. Bueno, pues para recordar cómo se utiliza la notación científica para hacer una multiplicación o una división, vamos a utilizar esta propiedad que tienen de conmutatividad. A ver, continuemos. Regresamos a la operación que originalmente queríamos realizar. 7 por 10 a la 3 por 3 por 10 a la 2. Con la simple idea de que ustedes puedan analizar qué es lo que estamos haciendo, repito que yo puedo ponerla de esta manera: 7 por 10 por 10 por 10 y 3 por 10 por 10. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es utilizar la propiedad de conmutatividad y voy a separar las cantidades. Bueno, voy a mover una de ellas solamente, mover el 3, y digo, yo puedo entonces, por lo tanto, multiplicar 7 por 3 y por 10, por 10, por 10, por 10 y por 10. Si yo analizo esta cantidad con lo que hemos visto hasta ahorita de la parte de notación científica, pues yo reconozco que tengo 7 por 3 que me da 21 y el 10 multiplicado 5 veces, que me daría 21 por 10 a la 5. ¿Sí? Ok, bueno, entonces hasta ahí. Pero ¿qué pasa si en lugar de desarrollar todo como lo puse ahí arriba, parto directamente de la ecuación original y paso a esto que acabo de poner aquí? Digo, como conmuta, pues entonces yo puedo decir que se multipliquen las unidades 7 y 3 y que se multipliquen 10 a la 3 por 10 a la 2. ¿Sí? Pero vemos arriba, de la parte de arriba que comentamos aquí, que estas
son igual a 5. Entonces, lo que puedo analizar de eso es que voy a tener 7 por 3 igual a 21 y 10 a la 3 más 2. Bueno, ¿qué les recuerda esto? Bueno, pues les recuerda a una de las leyes de los exponentes, que dice que cuando tengo una base, bueno, cualquiera, no necesariamente tiene que ser 10, puede ser cualquier base, elevada a una potencia y luego a su vez multiplicada por otra elevada a la otra potencia, lo que hago es que sumo los exponentes, ¿sí? Ahora, noten aquí que el exponente podría ser negativo, ¿sí? Entonces yo de todos modos solamente respeto el signo que tenga cada uno de los exponentes y lo que estoy haciendo es concretamente siempre una suma. De tal manera que entonces este me da este exponente que originalmente obtuvimos. De tal manera que yo puedo obtener finalmente cuando expreso correctamente esta cantidad como 2.1 por 10 a la 6, porque estoy recorriendo el punto una unidad. Ahora tengo que realizar la siguiente operación. Vean que esta operación es una suma, ¿sí? La suma, digamos que tiene a lo mejor algo que en el cerebro no nos permite como identificar muy bien las ideas, o tal vez muchos de ustedes sí lo conozcan, pero por si la duda, bueno, yo hago este recordatorio. Ustedes recordarán que les dicen que no se pueden sumar peras con manzanas. Bueno, aquí la idea fundamental es lo mismo. Yo no puedo sumar cosas con diferentes órdenes de magnitud. Lo primero que yo tengo que hacer es igualar los órdenes de magnitud para poder sumar. Ahora, ¿cómo lo haría, digamos, un niño en la primaria, suponiendo que tuviera que hacer este tipo de cosas, pero que siempre lo hemos hecho? Pues la idea sería poner los números como estamos acostumbrados a verlos en la primaria, que es simplemente desarrollarlos. Veamos entonces, yo tengo mi 7 por 10 por 10 por 10 y mi 3 por 10 por 10. Eso me da que tengo 7000 más 300 y como niño de primaria lo puedo sumar perfectamente bien y sé que tengo 7300 y que si lo quiero regresar a la notación científica, me fijo dónde está el punto y lo recorro 3 posiciones y entonces tengo 7.3 por 10 a la 3. Y ya no tengo ningún problema porque esa suma la acabo de hacer perfectamente bien. Si no recuerdo cómo hacerlo en notación científica. Pero recuerden que siempre la idea aquí es que nosotros podamos utilizar números muy grandes, de órdenes grandes o de órdenes muy pequeños y no queremos tener la necesidad de llevar o poner o desarrollar todos los ceros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues igualar los órdenes de magnitud para poder sumar sin tener un error. De tal manera que, ¿qué estoy haciendo en esta parte? Pues igualar los órdenes de magnitud. Vean que en el caso del 7 no estoy haciendo nada, es la misma cantidad que tenía originalmente, pero entonces estoy poniendo los órdenes iguales al poner esta cantidad como 0.3 por 10 a la 3. Vean que estoy sumándole un 1 al término de arriba y entonces al sumarle ese 1 pues tengo que dividir entre un 10 a la 1 y eso me deja este 0.3. Y entonces finalmente cuando ambos términos tienen el mismo orden de magnitud, yo puedo ahora sacarlo de la suma porque ambos están multiplicados por el mismo número y entonces lo puedo sacar de la suma. Y ahora tengo simplemente unidades que cualquier niño de primaria puede sumar. 7 más 0.3, pues me va a dar 7.3 por 10 a la 3. Muy bien. Esta es una posibilidad para igualar los órdenes de magnitud. Otra que a veces siento que es más fácil para ustedes es no subir el exponente, sino bajarlo, porque bajarlo me lleva inmediatamente a esta idea que tengo acá. Vean, ahora no voy a subir el orden de magnitud, sino voy a bajar el de 7 a 10 a la 2 para tenerlo igual que el de 3, 10 a la 2. Pero entonces eso significa que para que yo recupere el 10 a la 3 de arriba, tengo que adicionar este término 10 a la 1, pero que puedo desarrollar con este y me da como resultado este 70 que tengo acá. De tal manera que
hago exactamente la misma idea, igualo los exponentes para tener los mismos órdenes de magnitud y sacarlos de la suma, desarrollar la parte de la suma que corresponde, que fue de alguna manera lo mismo que hice arriba, y una vez que tengo eso ya puedo hacer la suma que me da 73 por 10 a la 2, pero este 73 por 10 a la 2, si yo recorro el punto decimal, sería multiplicarlo por 10 a la 1, de tal manera que tengo 10 a la 1 por 10 a la 2 y finalmente 7.3 por 10 a la 3.